Amigos de BPI, un saludo a quienes se conectan a esta hora con nosotros cuando son las 9:51 hora de Caracas, Venezuela. Nosotros establecemos este presente contacto en vivo desde el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde se lleva a cabo el foro Venezuela, Violencia o Convivencia. Para ello nosotros vamos a conversar a esta hora con el padre Manuel Zapata, él es director del Centro Gumilla, para que nos converse un poco sobre de qué va este foro y la importancia de simplemente ya con leer el título, el tema, la temática de este foro, ya podemos asumir de qué va esto, más allá de un problema social y político que vive Venezuela. Desde el Centro Gumilla, ¿qué se está haciendo para ayudar quizás a la sociedad a sobrellevar esta convivencia, que podemos decirlo así en Venezuela? Bueno, precisamente una de las cosas que estamos haciendo es generar estos espacios de reflexión, porque a veces pensamos que, bueno, vamos a inventar el agua tibia, pero tenemos experiencia histórica de procesos de paz, porque el foro se llama Venezuela, violencia o convivencia, reto democrático o construcción de paz y reto democrático. Entonces hay experiencia acumulada en la historia del país que va desde los tratados de Trujillo, llegando incluso hasta la Asamblea Nacional Constituyente del 99, donde hemos ido caminando en distintos momentos también a establecer acuerdos de paz, de convivencia entre los ciudadanos. Venezuela ha tenido en algunos momentos del país situaciones de conflicto que han podido ser subsanados. Entonces, bueno, valernos de esas experiencias, tenerlas presentes para también en este momento actual que tenemos, también considerar y sacar lecciones de allí. Y esa sería una primera parte del foro que hoy tenemos. Y la segunda parte es ver cuáles son las perspectivas que tenemos para construir la paz, para construir democracia en Venezuela. Es muy importante que no solamente nos quedemos en la historia, sino bueno, que analicemos también el escenario actual en el que estamos y veamos cómo nos tenemos que, como sociedad, reconocer, cómo nos tenemos que unir, cómo tenemos que empezar a trabajar para que los puntos en común que se han logrado a través de la historia puedan también ser puestos en una mesa de encuentro, una mesa digamos, donde se pueda ver reconocimiento de los distintos actores de la vida social, política y económica nacional. Menciona un punto bien importante, que es el encuentro entre la sociedad e incluso entre factores políticos. No es un secreto que la política en Venezuela ha ido un poco decayendo, las personas, la sociedad ha ido de alguna forma desconfiando un poco más en los actores políticos, independientemente de la ideología. ¿Qué tan cerca estamos de ello, de lograr ese encuentro real para verdaderamente construir la democracia que necesita Venezuela? Mira, yo creo en primer lugar que los venezolanos seguimos siendo políticos. Yo creo que hay una gran cantidad de gente que quiere participar, que todos los días vemos en la calle gente que está protestando, que está luchando, gente que está en los movimientos sociales, que están promoviendo procesos de construcción social, y los partidos políticos y la gente andan buscando formas. Lo que creo que es importante es que nos pongamos de acuerdo en un horizonte común al que nosotros queremos llegar. Eso es lo que creo que nos hace falta, pero yo creo que vamos poco a poco, los procesos históricos van dando de sí y van generando un camino que al final no sabemos cómo termina, pero yo creo que se van creando condiciones. Yo siento que en Venezuela esas condiciones se van generando poco a poco y llegará algún momento en que haya un quiebre, porque la situación es inaguantable, porque así no podemos seguir viviendo, no podemos seguirnos destruyendo unos, ¿verdad?, y otros, y yo creo que llegará un momento de quiebre en el que nos pondremos de acuerdo y diremos cómo queremos vivir juntos y seguir viviendo juntos, y perdonemos, hagamos justicia, digamos la verdad, reconozcamos y reparemos también los daños que se ha hecho a personas que han sufrido muchísimo a lo largo de estos últimos años. Del Centro Gumilla, ¿qué labor tienen ustedes precisamente para con esto? ¿Cuál es la misión? ¿Y qué otros eventos pudiéramos estar viendo próximamente en pro de lograr esa precisamente? Mira, el Centro Gumilla está promoviendo y acompañando movimientos sociales. Nosotros tenemos presencia a lo largo de unas 8 regiones del país, y en esas regiones, digamos, el encuentro permanente del Centro Gumilla con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, es muy importante, y eso queremos seguirlo haciendo. Y no solamente encuentros de procesos, digamos, que tienen que ver con aspectos sociopolíticos, que es una cosa que caracteriza al Centro Gumilla, sino que también estamos vinculándonos a encuentros que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la justicia socioambiental, que el tema de los indígenas, que es un gran
problema actual, el tema de la ecología y de la crisis ecológica, ambiental que hay en Venezuela. Y así tenemos otros frentes en los que nosotros estamos participando, por supuesto en espacios de esto, de reflexión, de análisis, de debate, de investigación, y vamos a seguir como promoviendo este tipo de espacios. Por ejemplo, un espacio que nosotros queremos es empezar a analizar la memoria histórica y la memoria, diríamos, como social, y la memoria como un elemento importante a tener en cuenta también para que situaciones de dictadura, situaciones, digamos, de quiebre democrático, no se vuelvan a repetir en el país, sino que podamos aprender de verdad la lección, no nos olvidemos y no quedemos solamente reconociendo la historia y el sufrimiento, como decía Hegel, sea el que nos haga buscar los acuerdos, sino que realmente la memoria se nos instale en el corazón para que ella nos ayude a seguir caminando hacia el futuro y no repetir, digamos, situaciones pasadas que nos llevan a la guerra, a la división, a la confrontación, al odio. Mario, finalmente, precisamente en ese proceso histórico donde se ha tenido que dar procesos de negociación, procesos de acuerdo y en momentos turbios en Venezuela que lo ha pasado a través de diversas guerras, incluso, ¿cuál es el factor, cuál es el principal objetivo de la representación de la Iglesia? En este caso de todo usted como representante religioso, ¿qué tan determinante es el papel de la Iglesia en esos procesos? Bueno, en el caso venezolano, la Iglesia católica representa un 80% o más de los venezolanos que forman parte, digamos, de la sociedad nuestra, ¿no? Pero yo creo también que la Iglesia tiene un papel de mediación. La Iglesia siempre, en todo lugar, tiene un papel de mediación, un papel de acompañamiento, un papel que significa escuchar y promover justamente el encuentro. La Iglesia ha participado en distintos procesos de paz a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, y siempre lo hace consciente de que no puede ponerse del lado de nadie, sino consciente de que tiene que llevar a los distintos factores, a los distintos actores de un proceso de diálogo, llevarlos pues a puntos de coincidencia, porque tenemos que reconocer precisamente qué es lo que nos hace, qué es lo común a cada uno, y eso es lo que puede permitir nuevamente el reencuentro y permitir que podamos como mirarnos a la cara y pensar más allá de los propios intereses en el nosotros, en el país. ¿Considera usted que la Iglesia Católica en Venezuela está tomando ese papel que le pertenece, está teniendo una buena posición o falta algo más para lograr ese reencuentro? La Iglesia tiene actividad en distintos sectores y está como dispuesta a acompañar procesos de diálogo. De hecho, la Iglesia ha participado en las invitaciones que le ha hecho el gobierno para distintos momentos de diálogo. La Iglesia ha estado allí, incluso cuando el Papa también, Francisco, pues envió una delegación, la Iglesia hizo un papel allí como fundamental. De manera que estamos y continuamos abiertos a seguir pues como intentando a espacios de encuentro, por supuesto, siempre y cuando no sean juegos, sino que sean espacios de verdad serios, espacios serios de diálogo, de encuentro y donde haya un programa concreto de trabajo para lograr pues acuerdos mínimos. Agradecemos las palabras de Manuel Zapata, el padre también director del Centro Gumilla, quien a esta hora entonces nos ofrece lo que es un balance sobre lo que se está desarrollando en este foro Venezuela, violencia o convivencia y el papel determinante que tiene la Iglesia Católica en estos procesos históricos. Ahora vamos a conversar también con el profesor Francisco Alfaro. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar. Ya el padre Manuel Zapata nos daba un preámbulo más o menos de lo que ha sido el proceso histórico en Venezuela, estos procesos de negociación y tu ponencia también tocas un tema importante en este foro que son esa parte política. Hay unos procesos de constituyentes también que se ha llevado a cabo en varios periodos de tiempo en Venezuela. ¿Qué tan determinantes son estos procesos políticos en el encuentro y en la tranquilidad que debe tener la sociedad, una sociedad democrática? Sí, es importante señalar que a lo largo de la historia de Venezuela ha habido momentos donde se han presentado conflictos que han derivado en violencia, conflictos que han tenido sin lugar a duda consecuencias muy determinantes en el futuro del país. Desde el siglo XIX, desde el momento en que se consolida la República, hasta nuestros días,
hemos tenido una serie de conflictos que, a pesar de las diferencias, bien sea antes del conflicto, durante o posterior a él, hemos logrado sentar las bases para acuerdos mínimos, acuerdos de reconocimiento del otro, acuerdos de reconstrucción del país, acuerdos para el conjunto de la sociedad, ¿no? En este foro, evidentemente, son muchos los hitos históricos que pudiésemos abordar, porque lamentablemente tenemos una visión de la historia de Venezuela que ha sido una sucesión de golpes, de batallas, de héroes, de guerras, de guerrillas. Pero resulta que a la par de eso, que hay que darle también su justo peso, ha habido una serie de momentos, de espacios, de actores que han procurado el encuentro de los venezolanos. Y no es algo comeflor, sino que realmente implica negociación de diferencias muy importantes. Entonces, en el marco de todos esos hitos hemos decidido solamente abordar 4. El primero es los tratados de Trujillo, que son los que cierran el periodo de la guerra-muerte, donde el conflicto entre patriotas y realistas alcanzó incluso características genocidas, ¿no? A partir de allí se sientan las bases para la rehumanización del conflicto, para el reconocimiento del otro e incluso para el proceso de paz que después se establece, lo cual implicó reinserción, desmovilización y desarme de las fuerzas militares que quedaban en el territorio. El segundo hito es el Tratado de Coche, mejor dicho. El Tratado de Coche es uno de los acuerdos más desprestigiados quizás de nuestra historia, es muy poco conocido, pero es el que cierra la mayor guerra civil que hemos tenido los venezolanos en toda nuestra historia, ¿no? En su momento fue muy cuestionado, sobre todo por aquellos sectores más radicales de ambos bandos, que pensaban que conservadores o liberales podían imponerse uno al otro en la guerra. Sin embargo, sectores políticos de cada uno de esos bandos logran suscribir un acuerdo que sienta las bases para la convivencia de los venezolanos hasta finales del siglo XIX. El tercer hito que abordamos es el Pacto de Punto Fijo, que sin lugar a dudas es la carta fundacional de nuestro periodo democrático. Es un pacto que se logra después de aprendizajes muy duros, aprendizajes que vienen desde la primera transición democrática del año 35 al 45, donde se da un golpe de Estado para instalar una democracia radical, y ese evento, esa imposición de un modelo político, un proyecto político, generó nuevamente un golpe de Estado que fue el del año 48. Ese aprendizaje de las fuerzas políticas muy diversas entonces se consuma finalmente entre el año 1957 y 58, donde se sientan las bases del Pacto de Punto Fijo para la gobernabilidad y la inclusión social, ¿no? Que incluso después se ve más adelante con la incorporación de un sector importante de la izquierda venezolana entre finales de los 60 y principios de los 70. Finalmente, el último hito que abordamos en este foro es justamente la Constituyente de 1999, donde se presenta un proyecto político, una constitución, que inicialmente viene como el proyecto de un bando político, que es el chavismo. Pero en el año 2007, cuando el mismo expresidente Chávez busca cambiar la constitución, el sector que inicialmente se oponía a este proyecto es el que defiende la constitución y en referéndum consultivo señala que hay que respetar la constitución. Hoy nos encontramos ante una nueva constituyente que ha sido elegida bajo unos criterios de ilegitimidad, pero que estamos en ciernes de la amenaza de una nueva constitución que no fue redactada por gente electa vía comicios libres, transparentes y justos, ¿no? Entonces analizamos cómo esa constituyente, que es la consulta popular, es la que permite que los venezolanos hayan tenido un proyecto que es el que hoy de alguna manera mantiene el tejido social y político, que es la Constitución de la República Bolivariana. Entonces tenemos esos 4 hitos que nos permiten entender que a pesar de las diferencias, que a pesar de la violencia, los venezolanos hemos logrado conseguir espacios para el acuerdo y la convivencia para el futuro. La segunda parte del foro apunta hacia el futuro. Este foro enlaza el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuáles son las perspectivas de un nuevo proyecto político que reconstruya el tejido social, que reconstruya el tejido político para el futuro de los venezolanos? Porque sin lugar a dudas estamos en medio de uno de los momentos más delicados de nuestra historia republicana, donde la violencia puede llegar a unos niveles que no hayamos visto quizás desde el siglo XIX, y es el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer y cuáles son las perspectivas de futuro? Profesor, menciona varios puntos importantes, es un proceso histórico largo en Venezuela, pero que me llama la atención 2 puntos principales, que son los últimos 2 puntos que menciona, desde el Pacto de Punto Fijo hasta la Constituyente de 1999. Estos últimos meses, estos últimos años en Venezuela, la política ha sido bastante turbia y de alguna forma,
alguna parte de la sociedad ha pedido incluso algo parecido a un pacto de punto fijo, luego de que haya algún tipo de transición en la política hoy en día en Venezuela. ¿Es necesario que se dé eso de tal forma, con términos parecidos o de alguna otra forma tiene que ser algo totalmente distinto porque eso quedó en el pasado, tiene que ser algo totalmente nuevo? ¿Cuál es la opinión de usted en cuanto a ello? Sin lugar a dudas es fundamental alcanzar pactos políticos. Es momento de dejar a un lado esa visión de satanización que ha habido sobre el pacto político y en especial del pacto de punto fijo. Por supuesto, todos los pactos y todos los acuerdos han tenido sus más y sus menos, sus claros y sus oscuros, pero en estos momentos es fundamental lograr acuerdos que permitan transitar hacia un nuevo proyecto que nos incluya a todos, porque si no corremos el riesgo, como decía, de una mayor escalada de violencia, de un avance del autoritarismo, lo cual es muy peligroso. En el año 48 1948, se vio que la imposición de un sector político sobre otro al final generó un golpe de Estado y sufrimos una dictadura de 10 años hasta que cae en 1958. Para lograr el pacto de punto fijo fue interesante una cosa. Los partidos primero tuvieron que ponerse de acuerdo a lo interno porque tenían diferencias profundas dentro de cada partido sobre qué se debía hacer. Una vez que cada partido se pone de acuerdo, viene el segundo paso, que es que entre cada fuerza política se pongan de acuerdo. Entonces, esa reunificación en torno a lo que han sido los sectores democráticos, en este caso podríamos hablar del sector opositor, que se reunifique en torno a una visión compartida de lo que debe ser el país, y finalmente es necesario ir al tercer paso, que es buscar un proyecto común entre las fuerzas opositoras y el gobierno nacional o la coalición gobernante. Es fundamental llegar a ese punto. En los últimos meses el pacto, la negociación, el diálogo han sido satanizados. No es para menos. Hemos tenido al menos 3 experiencias desde el año 2014 que no han sido fructíferas, que al final han fracasado y que han generado desesperanza en la población. Pero no hay otra alternativa que el diálogo y la negociación, porque lo contrario a eso es la violencia. Lamentablemente muchas veces los países deben pasar primero por la violencia, aprender de sus propios errores, para después volver a sentarse a una mesa justamente por los aprendizajes de cabeza propia. ¿Cuál es el llamado? Bueno, justamente a buscar la manera de conciliar espacios comunes, temas de interés común que permitan reunificar por un lado a las fuerzas opositoras y una vez logrado eso se pueda lograr un diálogo y una negociación efectiva con el gobierno nacional que hasta ahora no ha podido alcanzarse porque ha sido utilizado el diálogo como una herramienta apaciguadora para ganar tiempo y legitimidad. Esa dinámica debe cambiar y es la única esperanza que tenemos los venezolanos para no irnos a la violencia y vivir experiencias que pensamos que habían quedado en el pasado, pero que lamentablemente parecieran estar más presentes que nunca. Profesor, finalmente, uno de esos puntos para lograr algún pacto, alguna transición, usted lo menciona, que es la unificación de los partidos políticos, en este caso, que aspiran una transición. ¿Es posible hoy en día eso, después que hemos visto desuniones de parte de los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, incluso ya prácticamente esta coalición democrática ya prácticamente separada totalmente? ¿Es posible eso hoy en día? Sin lugar a dudas es posible. Es difícil, por supuesto. Los países que han sufrido violencia o que han vivido regímenes autoritarios como el que estamos viendo actualmente en Venezuela, han debido pasar por un proceso de maduración del conflicto por una parte, pero por un proceso de maduración de las fuerzas democráticas y opositoras, que inicialmente tienden a disgregarse porque no coinciden en los cursos de acción. Unos dicen, bueno, mira, debe ser las elecciones, otros dicen, no, vamos al diálogo, otros vamos a retomar la vía institucional, otros incluso plantean vías alternas a la Constitución, y esa falta de coincidencia usualmente se va saldando en el tiempo con los aprendizajes, con las duras experiencias. ¿Cuál es el llamado? Justamente a tomar la experiencia de otros países de América Latina que han pasado situaciones similares, ver los procesos que han llevado adelante para volver a converger sobre temas en común, que yo creo que los hay. Y una vez logrado eso, que son temas que tienen que ver con la democracia, con un proyecto económico, con la recuperación de la institucionalidad, una vez logrado eso, es el momento justamente de plantear, solo en ese momento, un nuevo mecanismo alternativo de diálogo y negociación con el gobierno. Considero que la comunidad internacional ha aprendido de esas experiencias.
De hecho, hemos visto un cambio en la comunidad internacional en los últimos 3 años, pero pareciera que en el caso de la oposición el proceso de aprendizaje está siendo más lento porque estamos viendo una atomización, una disgregación, y creo que el reto justamente es la conversión hacia una reunificación de criterios. En el caso de la coalición gobernante, uno observa también divisiones, fisuras, pero han logrado mantener puntos en común que permiten aún mantener a la coalición gobernante unida. Entonces, creo que es necesario pues tomar todos esos puntos de consideración. Del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, quien le agradecemos su tiempo también y sus palabras en este proceso histórico que vive Venezuela. Es importante resaltar, sí, en efecto es vivencia o convivencia lo que hemos tenido que afrontar nosotros como conflicto país, también durante esta crisis que atraviesa no solamente una crisis política, sino también social. Con esta información nosotros despedimos este presente contacto en vivo desde la Universidad Católica Andrés Bello. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.